Diga conmigo, echando fuera el temor. Recientemente comencé un negocio. Lo empecé con un puntico, un local. Vendo electrodomésticos para el que necesite y son los mejores precios que hay en el mercado. Y hasta ahí, lo dejé ahí y puse una persona ahí, Dayana, en el punto. Y el temor me tenía paralizado. El temor que es que necesito tanto dinero para poder, para los gastos, para los compromisos que hay, ¿sí? Para pagar aquello, esto. Entonces, el temor me tenía paralizado, no me dejaba avanzar. Cuando logro quitarme ese temor, empiezo a hacer lo que antes hacía, porque cuando uno trabaja en una empresa, que uno es empleado, a uno como empleado muchas veces no le da temor. Entonces yo era el cerebro de la empresa, el que tomaba el de las ideas, el de las compras, el de las ventas, o sea, el de las ideas. Y resulta que cuando ya me toca para mí, cuando ya me toca a nivel pequeño, ya no a nivel grande, sino a nivel pequeño, uno se atemoriza porque uno dice, no, pero lo que pasa es que necesita uno tanta plata para trabajar. Y resulta que es puro temor, diga conmigo, puro temor. Me di cuenta que sin dinero se puede trabajar. Me di cuenta que podía producir, dejar el local ahí con Dayana, y dedicarme yo a producir de una manera sin tocar el local. Entonces, cuando me quite el temor, y eso fue apenas hace un mes, empiezo yo a decir, bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a conseguir mercancía, voy a venderla. No, yo conseguía mercancía para el local, hasta ahí, pero para el consumidor final. Dije, voy a empezar a venderle al mayoreo. Entonces empiezo yo a negociar como si uno tuviera, a negociar 100 unidades, 50 unidades, y empiezan a darle mejores precios. Y la idea, como no hay dinero, es vender eso que me dan en menos de 2 o 3 días. Porque si no logro venderlo en 2 o 3 días, no logro pagar de contado. Y a mí no me dan crédito, porque todo el que está comenzando, pues no hay crédito. Es un crédito, te llega y pagas. Entonces me quité el temor, ¿sí? Porque yo no tenía el temor cuando era empleado y trabajaba como en la empresa. Pero ahora que la responsabilidad era netamente mía, ¿aló? Porque es que muchas cuando tienen un salario básico, ¿sí? Porque yo ganaba por otras partes, pero el básico, uno no le da temor porque tiene el básico, ¿cierto? Pero cuando no tiene uno básico, le empieza el temor. Diga conmigo, le empieza el temor. Entonces yo quiero poner esto como ejemplo solamente para que te des cuenta de que el temor paraliza. Cuando Jesús sanaba paralíticos, los paralíticos eran personas paralizadas. Muchas veces hay gente en la iglesia paralizada. ¿Por qué? Porque tiene un temor. Ese temor te paraliza y no te deja acercarte a tu pareja. ¿Por miedo a qué? A que te vuelva a herir. Por miedo a que te vuelva a ofender. Mira, hay gente que le tiene miedo contar las cosas como son. Ay, no, imagínate, si yo cuento que estoy mal en la casa, ¿qué va a pensar la hermana de la iglesia? Mira, la iglesia tiene que ser consciente de que los hermanos en la iglesia, aunque estén bendecidos, prosperados y bendecidos, vayan para la vida eterna, muchos tienen problemas en el hogar. Muchos tienen problemas con los hijos, muchos tienen problemas con los padres, muchos están enfermos, muchos están en crisis económica. ¿Aló? Entonces el temor te hace que guardarte las cosas al punto de que tú te atormentas y te paralizas y no te deja avanzar. Un día Pedro y Juan, los discípulos de Jesús, ya Jesús había muerto, resucitado, había venido el Espíritu Santo. Dice la Biblia que iban entrando a la hora de la oración, que era a las 9 de la mañana al templo. Aquí la hora de oración el domingo es a las 7:30 y a las 10:30. Hay gente que nunca viene a la hora de la oración porque llegan tarde. Y Pedro iba a la hora de la oración a la iglesia y encontraron que en la puerta había una persona paralizada.
paralítico. El paralítico estira la mano lo más que puede, le dice, Señor, deme, necesito dinero, ayúdeme. Pedro y Juan dice que se quedan mirando al paralítico a los ojos, lo cogen de la mano que estiró y le dicen, hombre, de lo que tengo te doy, levántate y anda. Y dice que jalando al paralítico para que se levantara, porque usted le dice a un paralítico, levántate, no, yo soy paralítico. Dice, forzándolo a levantar, dice que el paralítico se dio cuenta que podía caminar, que había un milagro en ese momento y entró al templo a alabar al Señor. Y estuvo con los discípulos alabando al Señor. Entonces la parálisis te la da el temor. Diga conmigo, el temor. Mira, ¿cuántas personas no están paralizadas por lo que le pasó en la adolescencia? Paralizadas emocionalmente. Es que realmente yo no puedo amar. Es que realmente yo no me puedo abrir ante los demás. Es que usted no sabe lo que me ha pasado en el matrimonio. ¿Eso qué hace? Te paraliza. Te paraliza en lo económico, te paraliza en lo emocional, en tu emocional, los sentimientos. Te paraliza en tus ideas, en tu mente. Tú no, mira, tu mente empieza a crear una idea. Ay, vámonos de vacaciones para que la familia inmediatamente se bloquea. ¿Por qué se bloquea? Porque te acuerdas del bandido de tu marido, que también va a ir a las vacaciones. De la ofensa que te hizo el marido o viceversa, el marido, la mujer al marido. Eso te paraliza y no te deja ser el que tú eres. No te deja ser feliz. Mira, el pecado, según lo que muestra la Biblia, paraliza. ¿Por qué? Porque dice que esclaviza. Dice que terminamos siendo esclavos de los demonios y de Satanás. Ahora, cuando hablamos de demonios y de Satanás, alguien me dirá, alguien creyente en Jesús, pero no esos que caminan con el Señor, dirá, pero ¿para qué hablar de demonios y por qué tanto fanatismo de demonios? Espérate, es que si tú crees en Jesús, cuando vas a la Biblia y lees la vida de Jesús, él se pasaba echando fuera demonios. Entonces, si no creemos en demonios, no creemos en el Jesús que está en la Biblia, creemos en Jesús de la tienda, en Jesús por allá, quién sabe de cuál Jesús. Pero el Jesús de la Biblia dice que sanaba enfermos y echaba fuera demonios. ¿Aló? ¿Por qué echaba fuera demonios? Porque muchas cosas que tenía la gente era producto de demonios. Y los demonios vienen ¿por qué? En este caso particular de que estamos predicando, por el temor. Alguien diga por el temor. El temor te paraliza. Hay gente que por temor no sale adelante. Un familiar siempre decía, lo que pasa es que yo ya puse un negocio de esto, de aquello, y por eso yo no me atrevo a poner otro negocio, porque ninguno me funciona. Hay un temor con respecto a los negocios. Hay personas que me han dicho, no, yo no me vuelvo a enamorar, porque es que me fue muy mal. Entonces hay un temor que no te permite abrir el corazón nuevamente. Es que yo no lo puedo perdonar, pastor, porque imagínate, si lo perdono me vuelve a hacer lo mismo. Hay un temor que te paraliza, que te impide volver a rehacer tu vida. Mira, tenemos que rehacer nuestra vida en todos los sentidos. Dios no nos puso aquí para ser las personas amargadas, las personas tristes, las personas angustiadas, las personas llenas de miedo. No, Dios nos puso aquí, según lo que dice la Biblia. Yo creo en el Dios de la Biblia. ¿Cuántos creen en el Dios de la Biblia? Para ser bendecidos, para ser exitosos, para poder conquistar esta tierra mientras nos vamos para la vida eterna. Amén. ¿Cuántos quieren irse para la vida eterna? Persona que dice creer en Jesús y no entiende que lo más importante de que habló Jesús es la vida eterna, es porque le sigue teniendo miedo a la muerte. Y el que le tiene miedo a la muerte es porque no ha creído en Jesús. Mira lo que te estoy diciendo. Un día hice reaccionar a una persona recientemente porque estaba muy, muy grave, a punto de morirse. Y el esposo me llama y me pasa por teléfono y me dice, lo que pasa es que fulanita está, mejor dicho, lleva días llorando porque dice que se va a morir por la enfermedad. Ah, pásamela. Entonces yo le digo,
Ay, hola pastor, ¿cómo está? Yo bien, ¿y usted? Ay, no, pastor, aquí. Sí, y bueno, en la conversación, para llevarte a donde perfilé la conversación, llega el momento en que le digo, oye, fulana, y si te mueres, ¿cuál es el problema? ¿Acaso tú no eres salva? ¿Acaso tú no has creído en Jesús? ¿Acaso tú no te vas con él, para la eternidad con Él? Y eso le hizo reaccionar. Porque una persona que camina con Jesús no puede tenerle miedo a la muerte. Porque como decía el apóstol Pablo, para nosotros los que caminamos con Jesús, el morir es ganancia. Porque vamos a estar mejor. ¿Aló? Amén. En cambio, los que no caminan con Jesús, les toca apelar a un cuento de hadas. ¿Cuál es el cuento de hadas? El purgatorio. El purgatorio es un cuento de hadas para suavizar la cosa. Para decirte, no, la gente no está en el infierno, se va para un purgatorio, allá pasa unos años hasta que purga sus penas, ¿no? Jesús nunca habló de purgatorio. Jesús sí habló de infierno y habló del cielo. Habló de dos caminos. Ahora, yo creo en Jesús y Jesús dice que solamente hay dos caminos, pues tengo que creer en lo que dijo Jesús, no en lo que dice la gente. Si yo voy a la Biblia y la Biblia habla de varón y hombre, los creó. Yo no puedo creer que hay más sexos. Aló. Aunque la gente lo diga, aunque la gente lo sienta, es que yo siento que soy de otro sexo. Porque Jesús creó las cosas, Dios creó las cosas. Entonces el temor te paraliza. Diga conmigo, el temor me paraliza. Pero el temor es bueno como una señal que te alerta, pero no para que viva permanente en ti. Aló. Tú ves de pronto un visaje de alguien armado y en ese momento tú sientes temor para que te pongas en alerta. Pero el hombre se va, el visaje se va, pasa otro día y tú no puedes estar con el mismo temor. Pasa cualquier persona, mira, ahí va a estar dando allá y mira a ver, ahí debe estar armada. Diga conmigo, del temor. Quiero irme a la vida de Moisés. Moisés era un hombre que nació en muchas dificultades, creo que peor que cualquiera de nosotros. ¿Por qué? Porque nació en una familia de esclavos. Los esclavos no tienen derechos, solamente 1000 obligaciones. Y nació en una época en donde el faraón, porque ellos vivían esclavizados en Egipto, ellos eran de la raza hebrea, del pueblo de Dios, el pueblo que Dios escogió a través de Abraham, y terminaron esclavizados en Egipto, donde un día estuvieron muy bien en Egipto, porque años atrás vivió José y José reinó en Egipto. José, un hijo de Dios, o descendiente de los hebreos, reinó en Egipto. José, el hijo de Jacob, Jacob, el hijo de Isaac, Isaac, el hijo de Abraham. Reinó en Egipto, pero dice la Biblia que el pecado los llevó a la esclavitud. Estaban esclavizados. Y dice que Moisés nace en una época en donde había un edicto real, un decreto, donde todos los niños varones menores de un año tienen que ser asesinados por el ejército de Faraón. ¿Por qué? Porque Faraón temía, tenía un miedo, decía, esta gente parece un curí, se reproducen, mejor dicho, se miran y ya se reproducen, ¿sí? Huelen el boxer y ya quedaron preñadas. Entonces dice, no, yo no puedo, tengo que evitar que a futuro sean tantos los hombres que nos van a matar. Y van a terminar ellos mandando y nosotros al servicio de ellos. Entonces pone esa orden y hay un niño de 3 meses, un niño que llora, un niño que si tiene hambre llora, porque usted no le puede decir a un niño de menor de 3 meses, oye, no llores porque hay un soldado en la puerta. ¿Aló? Entonces dice que no pudieron esconderlo más e idearon un plan. El plan era salvar al niño y el único plan que se les ocurrió, que fue un tremendo plan, entre la mamá y la hermana de Moisés, una niña aproximadamente de unos 8 años, hicieron un plan tremendo. Mientras me pregunto, ¿y el papá qué? Diga conmigo, ¿y el papá qué? Muchas veces el hombre se paraliza, pero alguien tiene que tomar la vocería. Cuando el hombre está paralizado, mujer, te toca levantarte. Hijo, te toca levantarte con idea. Te toca levantarte con pasión. ¿Alguien me está entendiendo? Y se levantó la mujer y se levantó la niña. ¿Sí? Hicieron un plan y dijeron, bueno, ¿sí? La hija del rey se baña todos los días a la misma hora.
Si nosotros ponemos unos metros antes a Moisés en una barca, hacemos una barca calafeteada con brea, lo subimos ahí para evitar que se ahogue, cogemos la barca y con la corriente calculamos que llegue y hacemos pruebas antes, para ver cuánto tiempo se demora Moisés en llegar, para que la pase al lado de la hija del faraón, y obviamente ella va a escuchar el llanto de un niño, y como toda madre, porque la señora era madre, como toda madre, por más hebreo que sea, no va a tener el corazón de dejarlo que se ahogue o que venga un cocodrilo y se lo coma. Entonces algo va a pasar. Vamos a esperar qué pasa, esperemos que sean buenas cosas. E hicieron el plan, lo llevaron, lo ejecutaron perfectamente, hicieron la barquita de calafateada con brea, hicieron pruebas sin Moisés y daba el tiempo. Entonces cogieron a Moisés, lo subieron y soltaron la barca. La muchacha se estaba bañando, de pronto llora Moisés. ¡Ah! ¡Ah! Y la señora dice, oye, aquí hay un niño en el agua, está llorando. Sí, dice una de las sirvientas, sí, mira, es que hay como una barquita de junco, tráeme, a ver qué es. Y cuando ven, le ven la nariz, que no es egipcio. Perfil, que no es egipcio. Color de la piel, que no es egipcio. Es hebreo. Los hebreos son esclavos. Entonces le preguntan, señora, ¿qué hacemos entonces con el niño? Las que le preguntan también son esclavas, son hebreas. Dicen, no, yo no tengo corazón yo mejor me lo llevo para mi casa. Y la señora se lo lleva para la casa y la niña, la hermana de Moisés, por ahí de 8 años, sale corriendo detrás de la señora, de la hija del rey. Le dice, princesa, ¿usted no necesita a alguien que le cuide el niño? Porque yo conozco una señora que es experta cuidando niños. Oiga, niña, sí, preséntamela, ya se la llamo. Y va y llama a la mamá sin decir que ella era la mamá. Pues la llevó, mira, señora, le recomiendo a esta señora. La señora se va a cuidar el niño que era su hijo. Diga conmigo, plan perfecto. ¿Cómo se sentiría usted cuando le dicen, van a matar a su hijo? O van a matar a alguien. O se va a morir de hambre. O la enfermedad te va a matar. Te pregunto, ¿cómo reaccionas? O tienes ideas y pones las ideas en marcha, un plan, un tratamiento, qué sé yo, o te pones en las manos del Señor, como hizo esta gente que mezcló las ideas con la presencia de Dios, o simplemente dejas que maten al niño. Dile que está a tu lado, estás paralizado. La crisis económica te paraliza. Las peleas de la relación te paralizan. Los conflictos que vive una madre con los hijos la paralizan. Los conflictos que vive el marido con la mujer lo paralizan. Uno vive en constante parálisis. ¿Por qué? Porque si uno es hombre, uno necesita una mujer que lo empuje. Pero cuando la mujer no está empujando, sino está ahí encima, eso paraliza. Una mujer necesita que la amen, pero el marido en lugar de amarla lo que hace es meterle a toda hora punzadas en su corazón con humillaciones. Y eso la paraliza a ella. Los hijos necesitan comprensión y todo, pero resulta que como los padres vivimos en constante conflicto, soltamos y descargamos sobre los hijos y eso paraliza a los hijos. Yo no sé qué te tiene paralizado a ti, pero sé que estás paralizado en algún área de tu vida. El Señor quiere quitarte ese temor. Moisés termina viviendo en la casa del faraón, en la casa del que dio el decreto de muerte ante Moisés. Escúchame, ahora el que le dijo que iban a matar a todos los niños menores de 1 año era el abuelo de Moisés. Ahora Moisés jugaba debajo de la silla del rey. ¿Sí? Gateaba por la silla del rey. Llegaba a donde el rey y el rey lo alzaba y decía, ¿cómo estás, nietecito? ¿Alguien me está entendiendo? Porque cuando usted es capaz de ir más allá del temor, cuando usted le cree a Dios, entonces usted va a poder vivir un futuro mejor. En la vida eterna te espera un futuro mejor. Bueno, Moisés crece, se educa de una manera diferente, diferentes idiomas, política, entrenado en batalla, entrenado en todas las cosas, como no lo fueron sus hermanos, como no lo fueron su pueblo, porque mientras su pueblo desde pequeño eran esclavizados y llevados a tareas y cargas difíciles, Moisés estaba
estudiando, conociendo, entrenándose como todo sucesor al trono. Pero resulta que cuando va creciendo Moisés, empieza a ver espejos y a darse cuenta por la gente que estaba a su alrededor. Usted sabe que los niños son, mira, el matoneo va desde preescolar. ¿Eh? Es increíble que en preescolar, cómo se burlan de cualquier cosa. Ahora llega el niño diferente. Todos eran egipcios y llega al mismo colegio el hebreo. Llega el que tiene la nariz diferente, el tono de piel diferente. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces empieza el rechazo. Al punto que dice la Biblia que Moisés era gago. Cuando usted estudia un poco de la gaguera, es por temor. Diga conmigo, temor. Una persona con cierto temor empieza a gaguear. Empieza a gaguear. El gaguear es mostrar ese temor que tienes. ¿Sí? Algo te pasó en tu infancia. Algo le pasó a Moisés en su infancia. Algo pasó ahí en el colegio. Algo pasó ahí con los amigos. Algo que lo hacía hablar con repetición y 3 copias. Original y 3 copias más bien. Ahí estaba, yo iba a decir James, ahí estaba Moisés. Ahí estaba Moisés hablando. Entonces, imagínate a una persona con temor, porque como fue creciendo, aunque tenía conocimiento, aunque era entrenado como los egipcios, pero de alto rango, para suceder en el trono, acuérdense que para suceder en el trono, pues el rey tenía que ser un guerrero. Entonces Moisés es entrenado en todo lo que necesita como nieto del rey, pero al crecer se da cuenta que no lo es aceptado, es rechazado. Y empieza el rechazo, diga conmigo el rechazo. Y el rechazo crea en tu corazón, ¿qué? Temor. ¿Por qué las mujeres tienen temor? Porque fueron rechazadas. ¿Por qué los hombres tienen temor? Porque fueron rechazados. ¿Por qué los hijos crecen con temor? Porque son rechazados. ¿Por qué la gente busca aceptación? Mira, aquí todo es de moda. Más de un gay es por moda, para ser aceptado, porque como en todo grupo hay gay. Entonces la gente termina haciendo lo que no quiere. ¿Por qué? Por ser aceptado. La niña termina, adolescente, acostándose con todos por ser aceptada. Buscar aceptación para que no le digan que no. Entonces, imagínate la vida de Moisés en su adolescencia, en su niñez. Un hombre, una persona rechazada. Dice la Biblia que a la edad de los 40 años, él, como alto funcionario, caminaba en medio de su pueblo, pero no aceptaba las injusticias de los egipcios hacia su pueblo. Porque él sabía que era criado como egipcio, que su mamá adoptiva era egipcia, que su abuelo era egipcio, era el faraón. Pero él sabía también por su aspecto físico, que su madre era hebrea, que era esclava, que su hermana era hebrea, era esclava, que su padre era hebreo y era esclavo, que eran pobres, que no tenían recursos. Entonces dice que él rechazaba todo maltrato de los egipcios hacia los hebreos. Un día dice la Biblia que estaba Moisés dando la vuelta rutinaria y encontró que estaban maltratando a un egipcio. Se supone que él estaba como funcionario egipcio, pero un egipcio estaba maltratando a un hebreo y dice que empezó a discutir con el egipcio. No lo maltrate. No lo maltrate. Y empezó el tira que afloje, la pelea. Pero mira cómo eran las cosas. El hebreo le tiraba a Moisés y lo estaba defendiendo. Moisés estaba defendiendo al hebreo, pero el hebreo le decía, ¿y tú qué? Si tú eres niño rico, no te metas en los asuntos que no te interesan. Entonces imagínate el rechazo de Moisés. Era rechazado por la gente con que vivía y la gente que era su pueblo. Ese era Moisés, un rechazado. Por eso gagueaba tanto. Yo me imagino en la pelea de Moisés. Es que tú.
y se le sale la piedra a Moisés, porque el temor excesivo saca la piedra. Diga conmigo, saca lo que tú eres. Una persona llena de temores. Uno piensa que uno no tiene temores, pero cuando empieza a analizar las cosas, uno está lleno de temores. ¿Por qué la agresividad? Y ahí vamos a hablar de otro sentimiento, la furia. ¿Por qué la rabia? ¿Por qué estallar? Porque hay temores en mí. Diga conmigo, tengo temores que te hacen estallar, que te hacen salir como la caricatura de furia. Entonces Moisés se le sale la furia, dice que coge una pala que había ahí, se la pone en la cabeza al egipcio por defender al hebreo y lo mata. Es decir, él tenía que apoyar al egipcio. Sí, dele duro. Pero no, él no podía con esa injusticia porque él sabía que ellos eran su pueblo. Y viene y lo mata. Y viene y los hebreos, su pueblo, de sangre, le dicen, ¿y para qué te metes de juez si tú eres de allá? Tú eres... o sea, le dieron la espalda, los ayudó y le dieron la espalda. Y los egipcios, pues, vamos a decirle a tu abuelo. Dice que le dio tanto temor a Moisés que su abuelo se enterara, porque se acordó de que había, cuando él era pequeño, un edicto de que su abuelo había dicho que había que matar a todos los niños menores de 1 año. Y él era hebreo y él tenía menos de 1 año. Y si su abuelo fue capaz de decir eso, ahora también me va a matar. Y no fue capaz de darle la cara. Dice que huyó y se escondió en el desierto. El temor te hace huir. ¿Cuántos huyen de la casa, del matrimonio? ¿Cuántos hijos huyen de sus padres? ¿Cuántos huyen? Sí, y se refugian. Mira, la economía te hace huir. Hay padres que se van de la casa por no tener. Se refugian en la droga. Uno cuando empieza a hablar con la gente de la calle, tienen familia. Hablan de que tuvieron mujer y que tienen hijos. Recientemente, tipo 2, 3 meses, hablé oiga, ¿qué cosa? Pasaba todos los días por acá. Fue a hablar con él y orar por él para que dejara de pasar. ¿Cómo son las cosas espirituales? Para que no, es que el diablo dice, por allá no pases porque te van a volver cristiano, te van a evangelizar. Y no, tú eres de los míos, tú eres un vicioso, ven. Entonces él me decía, sí, yo tengo mi esposa, todavía le decía esposa, mis hijos, y usted ve los hijos 1 vez al año. Llego. Usted no le da cosas que lo vean así. ¿Usted a qué se dedicaba? Dice, no, yo soy, mira, empezó a hablarme de los que hacen esto, ¿cómo se llama? Esto es yeso cartón. Este es mi arte, yo soy, mejor dicho, era detallista, uno de los mejores aquí en la ciudad. ¿Y por qué termina? Por puro miedo, puro temor. Se empezó a sentir que mi mujer me rechazaba, ¿qué? A mí me decía un cliente que no me iba a contratar y mejor dicho, yo me iba llorando para la casa. Y me refugié en la droga. Entonces mira cómo es el temor. El temor paraliza, el temor te lleva a los vicios. No creas que hay mucha gente que se va a tomar es por puro temor, por querer salir de la realidad que vive, del miedo que vive. Esperan con ansias el fin de semana, en lugar de esperar con ansias el fin de semana para venir a la iglesia a adorar al Señor. Están llenos de temor. Moisés tenía temor. Se escondió 40 años en el desierto. Ahí escondido. Se casó. Trabajaba para su suegro. Yo no sé cuántos aquí han trabajado con el suegro. Trabajaba con el suegro. Y el suegro era sacerdote de Madián. Y los madianitas eran paganos. Los madianitas tenían cosas de brujos. Tenían una mezcla entre Dios, el Dios de Israel, y brujería. Entonces mira, el miedo termina hasta alejándote de tus creencias por querer encajar. Entonces empezó a llegar allá con el suegro. Hay gente que por congraciarse es capaz de negar que es cristiano. Por congraciarse con alguien es capaz de entrar en conversaciones obscenas. Por congraciarse con alguien es capaz de hablar hasta mal y denigrar hasta de su propia esposa, como lo hacen los demás. Entonces mira cómo
Cómo la gente por temor, el temor del rechazo, lo lleva a hacer cosas peores. Y muchos de nosotros no creíamos que teníamos temor, pero estamos llenos de temor, de temores. Se ha vuelto un sentimiento permanente. Vivimos tan atemorizados. Mira, la gente celosa es porque tiene temor. ¿Sí? Una vez te pusieron los cuernos, entonces ahora... ¿sí? Yo sé que los cuernos te quedan de adorno. ¿Sí? Pero tienes que vencer el temor. Hermano, ¿por qué se ríe? Pero hay que vencer el temor. No puedes vivir siempre con el temor. El temor paraliza en todo lo que hagas. Entonces yo te quiero llevar a la vida de Moisés para que usted entienda que no había persona más temerosa que Moisés, pero fue capaz de vencer el temor. 40 años duró escondido, es decir, llegó a la edad de los 80 años. Toda una vida desperdiciada. ¿Por qué? Porque Moisés no fue llevado a palacio y criado como un rey solamente porque sí, era un propósito de Dios. ¿Para qué? Para que él allí aprendiera lo que es gobernar, porque él iba a gobernar un pueblo, porque él iba a gobernar el pueblo de Israel. Él estaba allá para prepararse militarmente, pero no lo entendía. Hay gente que está para grandes cosas en la vida y todavía no lo entiende, porque está sumergida en su temor. Usted está hecho para grandes cosas, no importa que tenga la edad que tenga. A los 80 años Dios lo fue a buscar al desierto. Empezó a mandarle señales de humo. Dice que una zarza ardiendo empezó a arder en el desierto y Moisés, que paseaba las ovejas de su suegro, se dio cuenta que llevaba ya mucho tiempo esa zarza y él, como conocedor del desierto, sabía que las zarzas sí duraban bastante mientras se consumían, pero esta tenía una particularidad, no se consumía. Al día siguiente todavía estaba ahí y dijo, voy a ver qué pasa. Mira, la gente tiene que cansarse de la vida que está llevando allá afuera y venir a ver qué pasa aquí. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué aquí una palabra puede transformar la vida de una persona? ¿Por qué te puede levantar? Amén. La gente cree que el evangelio es para los débiles. Y la persona que dice eso es más débil. Porque ni siquiera es capaz de creer en un Dios grande. Su debilidad, ¿cuál es? Creer que lo puede sin Dios. Pero sin Dios no puedes tener la eternidad. Podrás vivir esta vida, pero no la otra. Y están llenos de temor. Así como Moisés. Pero fue a curiosear y fue a mirar a ver qué pasaba en la zarza. Y resulta que cuando el arbusto estaba encendido, le habla al arbusto y le dice, soy Dios, tu Dios. Tu Dios de hace 80 años que lo descuidaste, te apartaste de él. Porque naciste en una familia hebrea. Pero no me buscaste, aquí estoy. Necesito que vayas a Egipto, vuelvas a Egipto y libertes a mi pueblo. Mi pueblo está agobiado con carga. Tus hermanos, tu familia están allá. Necesito que regrese. ¿A quién le va a decir Dios que regrese? Al miedoso, al que está en el desierto por miedo. Le va a decir que regrese. ¿Pero qué lo hizo regresar? Diga conmigo, había fuego. Le dijo, quítate las sandalias, que el lugar que estás pisando santo es. Y Moisés empezó a sentir el fuego. El fuego en la Biblia significa el Espíritu Santo. La presencia misma del Espíritu Santo. Él, lleno de la presencia, su carbón se encendió, su corazón se encendió. Un corazón apagado de Moisés se encendió. Y entonces el que tenía miedo, al principio empezó a tener excusas. Él lo primero que le dijo a Dios es, ¿quién soy yo para ir a eso? Diga conmigo, no se creía nadie. Aquí hay más de uno que siente que no vale nada. Y Dios le dice a Moisés, yo te escogí a ti. ¿Pero quién soy yo? Otra excusa que pone Moisés es, yo soy gago. Yo voy allá y ¿cómo voy a hablar allá? Tienes que ponerme a alguien que hable por mí. Dios se emberracó, le dije, mira, vas a ir y yo te pongo a tu hermano Aarón, que es muy fluido al hablar. Pero yo hubiera podido hacer algo con tu gaguera. ¿Aló? ¿Aló?
Mira, cuando Dios te mande a hacer algo, no empieces a buscarle soluciones a Dios. Cumple lo que Dios te está mandando y Dios empieza a sanar y a quitar todas aquellas cosas que tú necesitas que sean quitadas y añadir aquellas cosas que necesitas que sean añadidas. Amén. Amén. Y si me preguntan, ¿quién eres tú? Yo no tengo curso de teología, le dijo Moisés a Dios. Diga que yo soy el que yo soy el que soy y punto. Porque hay gente que no se atreve a hablar de las maravillas que Dios está haciendo ahorita en tu corazón. En medio de tu crisis, en medio de lo que sientes, en medio de tu enfermedad, de tu problema económico, de tu problema familiar. Pero tú tienes un Dios que está ardiendo y no te atreves a hablar porque es que no sabes muy bien quién es Él. No importa que no sepas teología, pero sabes que hay un Dios que está actuando. Hay un Dios que está ardiendo en tu corazón. Ve y habla de eso. Habla de Él, el que te sanó, el que te libertó, el que cambió tu vida. Y Moisés dice, bueno. Y si me preguntan que cómo te llamas tú, a ellos no les interesa cómo me llamo. A ellos lo que les interesa es que yo soy Dios. Mira, hay cosas que con el tiempo se van aprendiendo de Dios. Es teología. Pero lo que importa es lo que hay en tu corazón. Lo que importa es que la llama de Dios empiece a arder en ti. Hoy va a empezar a arder esa llama del Espíritu Santo, que es la que te va a hacer vencer el temor. Porque ¿cómo es posible que alguien que huyó de Faraón ahora iba a llegar a desafiar a Faraón? Él no iba a llegar con el hocico así, como dice el chavo, con el rabo entre las piernas. Faraón, por favor, deja ir a mi pueblo. Él llegó con señales milagrosas a imponerse. Le decía, Faraón, deja ir a mi pueblo para que alabe al Señor. Y Faraón, no. Primera plaga. Segunda vez, deja ir a mi pueblo para que mi pueblo alabe al Señor. Que no. Venga, segunda plaga. ¿Y por qué Faraón no lo capturaba? ¿Por qué Faraón no lo cogía y lo apresaba? ¿Aló? ¿Aló? De pronto no estaba su abuelo. De pronto había muerto por el tiempo. Pero ¿quiénes son los sucesores al trono? La generación siguiente. Es decir, que en el trono tal vez está un hermano de Moisés. Hermano de crianza. O tal vez estaba un primo. Pero el que estaba era familia. Y el que estaba sabía que Moisés había matado a un egipcio. ¿Aló? Pero ahora Moisés, el que se escondía, ahora venció el temor. Diga conmigo, venció el temor y fue a desafiar al faraón. No fue a pedirle el favor. No vino por las buenas. Escúchame, hay gente que tiene que entender que Dios es el único que te puede llevar a vencer el temor. Hay gente que dice, ay Señor, que no me pase esto. Entonces se muere. Porque si usted no quiere que le pase nada, entonces usted muérase. ¿Aló? Porque mientras estemos en esta tierra, pues habrá enfermedad. Mientras, o sea que estamos en la tribuna oriental y mientras estemos en esta tierra, habrá rechazo. Habrá gente que hable de usted. Habrá gente que lo ama, pero hay gente que lo odia. ¿Aló? Mientras usted esté en esta tierra. Así que no le diga a Dios que no me permitas pasar. Al contrario, usted está lleno de temores. Por eso le dice, Señor, que no me pase esto. Más bien dile a Dios, déme la fuerza. Me voy a acercar a ti al punto que tu presencia me llene, me arda en mi corazón. Y así pueda yo enfrentar los problemas de esta vida. El máximo problema que tenía Moisés era Faraón. Y fue a enfrentarlo. ¿Cuál es tu máximo problema? ¿Aló? Moisés no llegó temblando. 40 años temblando escondido. Ahora en la presencia de Dios era diferente. Yo quiero que tú entiendas que tú, si buscas a Dios diariamente, si tú hablas con Él, te vas a vencer los temores. ¿Por qué? Porque el temor muchas veces te paraliza. Y el que estaba paralizado, escondido en el desierto, ahora fue a desafiar al faraón.
llegó a ordenar, me deja ir al pueblo, y no lo dejaba, no se sabe cuántos meses o años pasaron, desde que llegó Moisés hasta que Faraón lo dejó salir. Pero Faraón llegaba y entraba al palacio. Y decía, deja ir a mi pueblo. Gente que aquí está atemorizada. Yo no sé cuál es tu temor, pero te digo algo, lo que te falta es acercarte a la zarza ardiendo. La zarza ardiendo es la presencia del Espíritu Santo. Cuando te acercas constantemente a la zarza, tu corazón empezará a arder igual que la zarza, pero no se va a consumir. Porque la zarza no se consumía. Y vas a ser capaz de vencer ese temor. Y Moisés venció el temor. No solamente desafió a Faraón, sino lo venció. ¿Cuál es tu temor? ¿La escasez? ¿La enfermedad? ¿Que se te vaya el marido? ¿Que tus hijos se pierdan? ¿Que se vayan por el mal camino? ¿Cuál es tu temor? ¿Que te boten del trabajo? Todos tenemos temores. Todos necesitamos de la zarza ardiendo.